Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación. Ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Diseño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Diseño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, todos los que nos están viendo a través de esta programación, como siempre he dicho, a mis hermanos, amigos, seguidores de esta programación, que están detrás de la cámara, no los veo, son mis amigos invisibles, pero yo no los veo, pero ellos me están viendo a más. Saludamos todos los que están en Centroamérica, Norteamérica, Suramérica, Europa, Asia, Ucrania, o están hasta el continente africano. Yo lo he dicho, hemos recibido correos desde Uganda, nos han bendecido, dándonos unos correos y unos saludos. Saludamos a todos los que nos están viendo esta programación desde el estudio de Plenitud Radio Digital Internacional. Tenemos unos controles a nuestro hermano Brito, está ahí con nosotros siempre, pendiente de esta programación. Quienes habla el maestro José Briceño, desde el estado de Texas, la ciudad de Dallas, pasando fronteras. Saludamos a los que están por acá por TikTok. Aquí tenemos los de TikTok, también están pendientes. Bueno, este es nuestro estudio número 4, acerca de lo que es el plan financiero de Dios. Estudio número 4, de lo que es el plan financiero de Dios. Ha sido una bendición. Tenemos aquí el manual. Este es mi libro, el escrito. Plan financiero de Dios está a su disposición. ¿Lo quiere? Acá para recibirlo en los 50 estados de los Estados Unidos por vía correo. Está en físico, mi libro. Lo podemos enviar, solo escríbame al número de WhatsApp. Más 1-786-604-3352 más 1-786-604-3352 por WhatsApp, maestro, ¿cómo lo recibo? Y le vamos a estar dando la información. Los que están fuera de los Estados Unidos también escriban al WhatsApp más 1-786-604-3352 y le damos la información de cómo usted lo puede adquirir. Es una donación que se está pidiendo por el libro. Pero aquí está toda la información de lo que estamos acá exponiendo en el tema del plan financiero de Dios. Nuestro estudio número 4, ya dije, quedamos. Principios en el sistema del reino en relación al plan financiero de Dios. Comenzamos con los principios. Acuérdese lo que le dije en la clase pasada, que un sistema es el conjunto de normas y de principios que han sido establecidos para que el conocimiento y la aplicación de ellos se puedan alcanzar los objetivos. Ese es un sistema. El reino no escapa de esto. El reino de la luz, el reino eterno, no escapa de esta verdad. Hay principios que se deben conocer, se deben aplicar y se deben cumplir para que tengamos resultados, podamos tener una respuesta de Dios a nuestro favor mediante la persona del Espíritu Santo, y gracias por el Teantropos, el Dios hombre, el cual nos hizo, ese Dios se entregó, derramó su sangre, se dio como ofrenda, nuestro vicario, sumo pontífice y nuestro intercesor, nuestro Salvador, que por causa de lo que Él hizo somos hijos. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Principio número 1, ¿cuál es? Debemos cambiar nuestra forma negativa de pensar sobre Dios y las finanzas para cultivar una mentalidad de fe y orden, ya que las actitudes negativas pueden provenir de hábitos, arraigados y la falta de conocimiento
y a un patrón de conducta. Debemos estar persuadidos, que la palabra persuadido significa convencidos en el espíritu. Debemos estar persuadidos que los recursos financieros son de Dios. Mío es el oro y mío es la plata. Punto. Debemos ordenar nuestra forma de pensar y caminar en fe para superar los temores, para superar el miedo a la escasez. Debemos desechar las viejas creencias y hábitos negativos que ha tomado fuerzas como una tradición en tu creencia o en nuestras creencias o en las creencias de la iglesia, llevándonos, me voy a incluir, a sentirte inseguro y desprovisto de los recursos de Dios. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar en relación al asunto. La renovación de la mente es un proceso que ocurre mediante el conocimiento de la palabra iluminada. Acuérdese, oiga bien esto. El hombre pasa por siete estados de mente. Pablo los presentó, están en el texto sagrado. Esto no se lo está inventando el maestro José Briceño, está en la Biblia. Que lamentándolo mucho, tenemos en nuestras congregaciones gentes que leen Biblia y no estudian, otros que en el peor de los casos ni siquiera la leen, solamente le abren los domingos cuando van a la iglesia. Por favor, no falte respeto. Pero Pablo presenta 7 estados de mente. Te dice la mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vana, la mente reprobada, la mente cauterizada y la mente espiritual. Cada uno de esos estados de mente que acabo de nombrar están en la Biblia. No los voy a tocar ni voy a dar conceptos de cada uno de ellos ni a profundizar porque no es el tema. Lo mío es enseñarte, hacerte ver según lo que está escrito en el texto sagrado, que tú debes salir de cualquier estado de mente en la que te encuentras ajena al pensamiento de Dios y entrar en la mente espiritual, que es el deseo de Dios. Lo de Dios es llevarte a pensar como Él piensa. ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación a nuestro estado financiero? ¿Querrá Dios que tú seas pobre, miserable, que vivas en desventura, en desgracia, como los mendigos, maloliento, mal vestido, mal trajeado, en un terreno de conmiseración, como dando lástima? Eso es lo que Dios quiere para ti. Bueno, déjame decirle que esa es la mentalidad de muchos, hasta el punto que han confundido humildad con pobreza. Humildad con pobreza cuando no tienen nada que ver, ya lo he dicho. La humildad es una actitud, la pobreza es un estado. Eso hay que entenderlo. ¿Qué me dice a mí que el del Dios, que todo es glamour? Porque tenemos un Dios de excelencia, es un caballero, todo es glamour, estética, belleza. Ya hablamos de las vestiduras de Lucifer cuando fue creado, antes de caer. Los encajes, las 12 piedras preciosas que estaban en el pectoral del juicio del sumo sacerdote, estaban en la vestidura de Lucifer. Hablamos de la hermosura, del acabado de la Nueva Jerusalén. ¿Qué te dice a ti que el Dios que es de glamour, de excelencia, de estética, que todo lo tiene, que es dueño del oro y de la plata, el creador del diamante, el creador del petróleo, el creador del oro, de todo? ¿Qué te dice a ti que Él quiere que tú seas pobre, que ahí vas arruinado? Entonces, debemos salir de cualquier estado de mente en la que estamos, ajeno al pensamiento de Dios, e ir y pensar como Dios piensa. O sea, obtener la mentalidad del Espíritu. Descubrir por el texto sagrado, porque hay que estudiar la Biblia. La Biblia hay que estudiarla y indagarla, escudriñarla, y allí vas a conseguir
¿Qué es lo que Dios piensa? Porque tengo pensamientos de bienes para ti. El futuro que Dios tiene para ti no es un futuro incierto. Podrán pasar momentos duros, difíciles, de pruebas, de tentaciones, de enfermedades que invadan el cuerpo, pero tenemos a Dios que está a nuestro favor. Porque el Maestro del Señor tampoco te predico un mensaje de ofertas. Tú sabes que nunca tú vas a pasar por eso. No. Eso no es lo que yo enseño. Siempre lo he dicho que Dios no te ofrece un camino fácil, pero sí una llegada segura. Con el gran yo soy, que es tu Padre, que es mi Padre. Con el Teantropos, el Dios hombre, que es tu hermano y es mi hermano. Y con la persona del Espíritu Santo que mora en ti, que es tu dueño, que te guía, que te enseña, que te guía, que te corrige, que te instruye. Teniéndolos a ellos a nuestro favor, señores, vamos a pasar al otro lado. No nos vamos a quedar, vamos a pasar al otro lado. Mire, la forma de pensar, cambiar. Arturo Uslar Pietri es un escritor y pensador venezolano. Dijo una gran verdad en relación a esto, que cuando lo leí, yo dije, espérate, vale la pena tomar esto para este estudio. Permiso. Arturo Uslar Pietri dijo este pensamiento. Preste atención y óigalo, que esto le va a usted a bendecir la vida. Cito: la verdadera pobreza del hombre no consiste en los bienes que no tiene, sino en el estado de mente en la que se encuentra. ¡Wow! Y agregó: si tomamos todas las riquezas de los ricos y se las damos a los pobres, y los pobres pasan a ser ricos y los ricos pasan a ser pobres, no pasará mucho tiempo para que estos pobres que pasaron a ser ricos vuelvan a ser pobres, y los ricos que pasaron a ser pobres vuelvan a ser ricos. Porque el verdadero problema del hombre no consiste en los bienes que no tiene, sino en el estado de mente en la que se encuentra. Agarre eso. Agárrelo. El rey Salomón dejó plasmado en sus escritos, llenos de sabiduría, wow, una verdad de reino, lo que yo llamo una verdad matademonios. Una cosa impresionante. No lea Biblia, estudie. Y los que no lo lean, vaya a leer para que estudien, deje la delincuencia. Oído. El rey Salomón dejó plasmado en sus escritos, lleno de sabiduría, una verdad que corrobora lo antes dicho. Él dijo, cito: los pensamientos del diligente ciertamente tienen a la abundancia. Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente, esa persona que es responsable, que produce, que trabaja, ciertamente tienen a la abundancia. Te van a llevar a la abundancia. El antónimo es todo lo contrario. Por ende, todo creyente debe buscar progresar en los asuntos de Dios. Todos fuimos llamados a eso. No debe ser una persona indiferente, conformista, ni pesimista, que piense en forma negativa. No. El creyente que es optimista, no se le oyen confesiones tales como: yo siempre fui así, no voy a cambiar, creo que es muy tarde para progresar, estoy satisfecho como soy, estoy muy viejos para el asunto, esto no es para mí, no creo que lo vaya a lograr, no tengo suerte para eso, esta es la voluntad de Dios, el que sea pobre. Pobre fui y pobre seré. Los ricos ya están completos. Muchacho barrigón y que los bajen chiquitos. O sea, ¿a quién Dios va a prosperar con esta forma de pensar tan vaga, tan delincuente y tan desfasada del pensamiento de Dios? ¿A quién? ¿A quién Dios va a prosperar siendo conformista? ¿A quién?
No hay que... ya te dije la palabra profética, te la di en el programa pasado y te la voy a decir otra vez. Una palabra profética que viene de... que te va a bendecir grandemente. Escúchala. Esa palabra profética se llama trabaja. Trabaja. Porque eso no te lo dice nadie. Trabaja. Dios dice que el hombre se ganará el pan con el sudor de su frente, no con el sudor del frente. Con el sudor de su frente, no con el sudor del frente. Presta atención. Señores, nuestra utilidad delante de Dios depende de cuánto busquemos ser perfeccionados, aumentando nuestra capacidad intelectual, cambiando nuestra forma de pensar tan negativa, ajena a la mente de Dios. El creyente siempre debe sufrir, mira lo que viene, de insatisfacción positiva. Nunca debe conformarse con lo que tiene desde el punto de vista sano, sin entrar en la codicia y la avaricia. Nunca debe conformarse con lo que tiene, sanamente hablando. Debe producir, cumpliendo con los principios del reino y con los principios de la ética, de la moral. El conformismo con motivos correctos, el inconformismo con motivos correctos es un impulso para conducirte al éxito financiero, para conducirnos a nosotros, a todos al éxito financiero. Alguien dijo, cambia tu forma de pensar y cambiarás tu forma de vivir. Te lo repito, cambia tu forma de pensar y cambiarás tu forma de vivir. El problema del hombre no está en lo que hace o en lo que dice, sino que en lo que pensó hacer y en lo que pensó a decir. No es lo que tú dices y lo que haces, sino es lo que pensaste, porque lo que tú piensas es lo que te va a conducir a las acciones, en dichos o en hechos. Mire esto. El filósofo y pensador Stephen Covey, repito, el filósofo y pensador Stephen Covey, en uno de sus discursos emitió un pensamiento que tiene mucho peso y tiene relación con lo que vengo enseñando. Él dijo, mire este pensamiento. No, cuando lo leí, y digo, Señor, ¿esto qué es? No sé si será un hijo de Dios. Si la palabra que este hombre dijo es sabiduría y vino de parte de Dios, no lo sé, pero es una palabra de sabiduría lo que está aquí presente. Mira lo que ese hombre dijo. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Te lo vuelvo a repetir. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Tenemos que entender, porque yo me incluyo en este negocio. Me incluyo. Yo no estoy exento. Estoy en un proceso. El Eterno me está enseñando. Está perfeccionando mi forma de pensar. Lo del Eterno es que salga del pensamiento vago, ajeno a su forma de pensar y piense como Él piensa. Por eso Pablo dijo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y resulta que el término sentir no aparece en el texto original. En el griego se escribió, haya pues en vosotros la misma forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Así dice el texto. La misma forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos que entender que Dios es nuestro benefactor. La persona número uno que está interesada en que vivas prosperado es Dios. Por lo menos holgadamente. Que tus finanzas, que nada te falte, aunque nada te sobre, pero que nada te falte, que Dios siempre te tenga al día.
Que Dios siempre, que en ti se cumpla lo que se dio en Jesús. Jesús vivía al día, no tenía preocupación, no se afanaba, porque él sabía que lo que él demandaba para su ministerio mientras estuviera en la tierra de su Padre, que es tu Padre, se lo iba a proveer. Por eso habló de los lirios del campo, comparados a Salomón. Por eso habló de las aves del campo, que no vuelan ni siembran, y el Padre Eterno las sostenía. Oído. Te repito, tenemos que entender que Dios es nuestro benefactor. La persona número uno que está interesada en que vivas prosperado es Dios. El número dos debemos ser nosotros. Nunca progresaremos en la vida financiera a menos que nuestros pensamientos se pongan en armonía con Dios y con su palabra. Estamos hablando desde el punto de vista en los principios del reino, porque aunque tu pensamiento no sea como el de Dios en el área financiera, pero tú rompes principios universales, obtienes el dinero de mal habido, de mala forma, quebrantando principios, con codicias y con avaricia, también vas a tener. No te preocupes, también vas a tener, pero estamos hablando con los que le pertenecen a Dios, con los que son hijos de Dios, con los que tienen justicia, con los que tienen vida, con los que fueron regenerados, con los que son hijos de Dios. Y que el dinero que van a obtener financieramente de parte de Dios lo van a obtener cuando se cumpla con principios de reino. Entonces, según lo que escribió el apóstol Pablo a los Efesios, de acuerdo con el estado de mente que obtengamos, tendremos unos comportamientos y unas actitudes. Esto lo escribió Pablo. Esto no es positivismo, esto no es acuerdo mental, esto no es cibernético, esto no es yoga, esto no es ciencia cristiana, esto no es metafísica. Pablo lo escribió. Está en la Biblia. Efesios capítulo 2, verso 3. Cito: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos que nos dominaban. ¿Y de qué? Y de los pensamientos que nos dominaban. De acuerdo al estado de mente en el que tú estés, así vas a caminar, así vas a hablar, así vas a actuar, así vas a vivir. Punto. Hay un principio que alega que todo, no te lo pierdas, hay un principio que alega que toda acción tiene como precedente un pensamiento. Toda acción tiene como precedente un pensamiento. Eso no se te puede a ti olvidar. Ahora, vamos a hablar de un tópico que es de suma importancia: la pobreza y la humildad. Vamos a ver esto. Un gran porcentaje de creyentes viven en miseria, desprovisto de la bendición de Dios por la forma de pensar que tienen tan negativa en el área de las finanzas debido a lo malo o a lo mal que lo enseñaron. Siempre se nos ha dicho que la humildad es sinónimo de pobreza, lo cual es todo lo contrario. El ser humilde, no se lo olvide, oiga, el ser humilde es un principio que debemos cumplir para ser honrado por Dios en el área financiera. Es al revés. El ser humilde es un principio que debemos cumplir para ser bendecido de parte de Dios en el área financiera. El proverbista Salomón lo dejó plasmado. Proverbios 22:4. Mira lo que dice: riquezas, honras y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Usted vive en humildad. Una persona que usted vive siendo quebrantado. Usted vive en humildad. Usted vive en sumisión, en sujeción, en obediencia, entregando la voluntad. Y usted vive en el temor de Dios, no temiéndole a Dios. Oído, en el temor de Dios, no temiéndole a Dios. El temor de Dios es honra. Está en el respeto por lo sagrado.
Es no ser una persona descarada cuando haces planes y proyectos para pecar. Pecas con premeditación, alevosía, porque a ti el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo a ti te resbala. Tú tienes una piel de foca, te resbala. No. Cuando nosotros somos humildes, quebrantados, sumisos, sujetos, obedientes, entregamos la voluntad. Somos un pobre en espíritu, no un pobre espiritual. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, lo que Jesús quiso decir es, bienaventurados todos aquellos que ven la necesidad que tienen de Dios y de su gracia. Eso es un pobre en espíritu. Aquel que ve la necesidad que tiene de Dios y de su gracia. Aquel que entiende las palabras de Jesús cuando dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Cuando usted se mantiene allí, en humildad y en el temor a Dios, en el respeto por lo sagrado, en la vida de santidad apartado para Dios, que tiene un sentido de traslado, que usted sabe que fue trasladado de las tinieblas a la luz y que usted nada hace en las tinieblas. Porque si usted fue trasladado de las tinieblas a la luz, ¿qué usted hace en las tinieblas? ¿Por qué usted está allí si usted fue trasladado de allá para acá? ¿Qué es usted? ¿Un embajador de Dios para el mundo o un espía del diablo dentro de la iglesia participando del mundo? ¿Qué es usted? Usted es como el perro que vuelve al vómito. Usted como el puerco que vuelve al lodo después de ser lavado. Usted no tiene sentido de conveniencia, donde todo me es listo, pero que no todo me conviene. Usted no tiene sentido de honra. Usted no honra a Dios. Para usted la honra no vale nada. Usted no tiene sentido de propósito. El propósito de Dios en su vida no vale nada. Para ti eso no vale. No, esa no es la forma de pensar nuestra. No es el deber ser. Fuimos consagrados, apartados. Y cuando vivimos allí, entonces es cuando Dios va a soltar sus riquezas, su honra, su bendición, sin medidas. Te lo digo porque lo dice la Biblia, no yo, no es un mensaje de oferta, lo dice la Biblia. Y lo va a hacer en bendición. Y no es más según su propósito eterno. Porque cuando Dios te entrega dinero, no te entrega para la vanidad, ni para acumular, ni para derrochar, ni para que te des vida. Tú sabes, cuando Dios te entrega el dinero, lo hace para el establecimiento de su reino. Que tú vas a salir beneficiado porque eres parte del reino. Vaya, eso está allí. Pero es para el beneficio de su reino. Piensa eso, por favor. Según este texto, que acabamos de leer, Proverbios 22:4, aquí sigo con los de TikTok. Según este texto, Dios bendice con larga vida y finanzas a los que son humildes y están en el temor de Jehová. El pensamiento de que mientras más pobres seamos, determina el estado de humildad que tengamos, es una filosofía que proviene del organismo que más dinero tiene en el mundo, que es el Vaticano, seno del catolicismo romano. Eso viene de allá, eso es catolicismo romano dentro de la iglesia. El tener la creencia que mientras más pobres seamos, más humildes somos, es catolicismo romano dentro del pensamiento del cristianismo. Debemos entender que la pobreza es un estado, la humildad es una actitud. La iglesia tiene que ser libre de la creencia de que la humildad es sinónimo de pobreza y entender que el único que está interesado en que vivamos arruinados es el diablo. Jesús dijo, Juan 10:10, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Yo entiendo que ahí en Juan 10:10 Jesús está hablando del Sanedrín. Está hablando del Sanedrín, pero no deja de cumplirse el principio en Satanás. Es cierto que existe una excepción. Hay quienes el maligno les da muchos bienes con el fin de condenar su alma. Satanás siempre que da algo, lo da a cambio. Recuerda, Satanás te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo, te deja pelando. Métete eso en el espíritu. Él no te da nada si no hay algo a cambio. Él nunca da nada si no hay una ventaja. Él te va a pasar facturas al final de todos. No te lo pierdas.
El contraste, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Me llama mucho la atención la forma de pensar de los judíos. ¡Wow! En cuanto a los principios y a las causas por las cuales deben producir dinero. Esto lo leí. Salió del libro de allá para acá, como una gran iluminación. Yo digo, no, ¿qué verdad hay acá? ¿Qué verdad hay acá? El pensamiento del judío en cuanto a los principios y las causas por las cuales deben producir dinero. Te los voy a dar. Primero, debían producir dinero para vivir prosperado y de esa forma glorificar y honrar a Dios ante la sociedad. Mira cómo piensa el judío. Según sus principios y su forma de pensar, un judío arruinado es una deshonra ante la sociedad como pueblo de Dios. Vaya comiéndose esa mandarina mientras le pelo la otra. Presta atención. Primero, debían producir dinero para vivir prosperados y de esa forma glorificar y honrar a Dios ante la sociedad. Según sus principios y su forma de pensar, un judío arruinado es una deshonra ante la sociedad como pueblo de Dios. Según un judío, esta es la forma de pensar de ellos. A mí me gusta mucho esta forma de pensar. Segundo, su meta era producir para invertir en el reino de Dios. Para un judío, después de Dios, estaba el reino eterno, el reino de Dios. Segundo. Tercero, ellos producían para cubrir sus deudas y vivir en abundancia y salir de la etapa de la solvencia. Tercero. Cuarto, no solo producían para solventar sus deudas y vivir en abundancia, sino que con su dinero invertían en obras filantrópicas. Esa es la mentalidad del judío. Y número 4, producían para dejarle herencia a sus hijos. Nunca un judío moría y dejaba a sus hijos desprovistos de bienes. La mentalidad del latino, de nosotros, es todo lo contrario. Piensan en tener hijos para cuando estemos viejos nos mantengan. Oído, pensamos engendrar hijos, los hombres y las mujeres a parir muchachos para cuando estamos viejitos, usted sabe, hermano, que nos mantengan. El judío no. El judío cuando moría dejaba herencia a sus hijos. Esa es la mentalidad de quién, de un judío, pero fue la mentalidad de Jesús, del león de la tribu de Judá. Fue la mentalidad del Teantropos, el Dios hombre, que era un judío, porque era de la tribu de Judá. Fue la mentalidad de él. Ir a la cruz, pasar por un vía crucis, comenzando el Getsemaní. Ahora, hace 2 días vi la pasión de Cristo de nuevo, la vi en el 2004, la volví otra vez a ver y lloraba, me iba a deshidratar llorando en mi oficina viendo cuánto Jesús padeció. Señores, lo que ese hombre es la película más cercana a las verdades del reino eterno en relación al sufrimiento y al viacrucis de Jesús. Y lloraba como un niño al pensar con tanto lo que ese hombre padeció. Y ahora viene la resurrección. Ya están haciendo la resurrección de Cristo, lo que padeció en el infierno, todo eso. ¿Qué pasó con Jesús en el infierno después de los 3 días y las 3 noches que tuvo en el infierno? Ya están haciendo esa película. Mira, no me la voy a perder. Pero bueno, que todo lo que Jesús padeció, señores, para dejarnos una herencia, oiga, una justicia, una vida, ser regenerados, pasar a ser hijo de Dios, que es la mejor herencia que hemos tenido, pasar a ser hijo de Dios, tener al Espíritu morando en nosotros, nos dejó el canon del Antiguo, el Nuevo Testamento de la palabra, hay promesas, hay bendiciones, hay herencias, hay legados, todo lo que Jesús pasó para que vivamos pobres, arruinados, malolientos, mal vestidos, en el terreno de la conmiseración, dando lástima, buscando $1 para completar 2. Ese no es el pensamiento de Jesús. Si no era el pensamiento del judío, ¿por qué tiene Jesús que pensar todo lo contrario? ¿Por qué? Hay que cambiar nuestra forma de pensar. Señor, el poder económico es un área que la iglesia ha descuidado en su totalidad.
Sabemos que Dios tiene la prioridad en todas las cosas. Sabemos que Dios tiene la prioridad en todas las cosas, pero sin dinero no se puede llevar a cabo su obra. Te lo vuelvo a repetir. El poder económico es un área que la iglesia ha descuidado en su totalidad. Sabemos que Dios tiene la prioridad en todas las cosas. Él debe cumplir el primer lugar en nuestras vidas, punto. Pero sin dinero no se puede llevar a cabo su obra. Alguien dijo que el dinero no es el camino a la felicidad, pero nos deja cerquita. Repito, el dinero no es el camino a la felicidad, señores, pero nos deja cerquita, nos deja una cuadra, como decimos en Venezuela, o nos deja un bloque. ¿Quién más? ¿Quién más que la iglesia, con todos los recursos espirituales e intelectuales, está capacitada para alcanzar y establecer el poder económico y tener los más grandes recursos para establecer el reino de Dios? ¿Quién más? Pero con el estado de mente tan miserable, lejos de la verdad de Dios en cuanto a las finanzas y en cuanto a la forma de Dios pensar en relación a la finanza, nunca se podrá alcanzar el nivel financiero de abundancia que Dios ha designado, y por ende nunca podremos llevar a la realidad las grandes cosas que Dios en su soberanía o en su soberana voluntad ha querido y quiere lograr con su pueblo. El deseo de Dios es que seamos bendecidos para el establecimiento de su reino, y así podamos ser bendecidos y bendecir a otros. Oído. La mentalidad de la iglesia en relación a las finanzas, porque es lo que estamos hablando, un tema que no se toca en la iglesia. Hay dos temas que no se tocan, que es la inmoralidad sexual y la finanza. Reprendo al diablo, los púlpitos no son para eso. Perdón. Por eso tenemos tantos desastres en nuestras iglesias con la inmoralidad sexual, como usted no tiene una idea, que después hablamos de eso. Y por eso tenemos un desastre en nuestras congregaciones, en la mayoría, porque hay otros que se han apoderado, se han aprovechado de estos principios del reino para su propio peculio y los han tergiversado y distorsionado y han saqueado, atracado a Biblia armada al pueblo, lo han desvalejado, no han esquilado a las ovejas, sino trasquilado a las ovejas. Algunos se han aprovechado de esto, le tendrán que dar cuentas a Dios. Pero la mayoría de nuestras congregaciones no hay recursos financieros. Tenemos que acudir a las vendutas, a vender empanadas, a vender arepas, a vender lo que llaman en México tacos, a vendimias, para poderle sacar la plata a los evangélicos, porque de alguna forma tenemos que sacarle la plata, porque en la iglesia tenemos evangélicos que tienen y no dan, otros que no tienen porque no saben producir. Pero bueno, eso es un problema grave en nuestras congregaciones. Señores, conocí a a mí no me hable de esto. Conocí a un hombre que era un excelente piche, zurdo. Lo estrenaron, lo descubrieron en Venezuela. Era muy bueno, demasiado. Una velocidad, diferentes formas de pichar, la velocidad que tenía, que lo quisieron firmar. Alguien lo descubrió, lo vio, lo llamó, lo sentó. Mira, tú tienes un potencial, queremos firmarte. El equipo tal, no quiero dar nombres, está interesado en ti y te quiere firmar por tantos millones de dólares. Estamos hablando de millones de dólares. ¿Y sabe por qué no firmó? ¿Sabe por qué no firmó? Porque él fue a su pastor para recibir un consejo y su pastor le dijo que jugar béisbol era del diablo. Que eso es del diablo. Que eso es del diablo. Su hermano, el menor, fue tan bueno como este. Y cuando fue a firmar, pasó lo mismo. Su pastor le dijo que no, porque eso es del diablo. Pues este no le hizo caso al pastor.
No le hizo caso. Digo, no, yo voy a firmar. Firmó por $90 millones. Usted me está oyendo. $90 millones fragmentados en 6 años se los daban. Y cuando el pastor se dio cuenta, lo llamó y lo sentó. Firmaste por $90 millones. Me enteré. Digo, pastor, sí, desobedeciste mi orden. Pastor, yo creo que esto no es pecado. Por eso es que tenemos problemas. Eso es algo mío. Tenemos problemas con estos campos, el campo del deporte, porque los que quisieron jugar siendo cristianos, siendo evangélicos, porque esa es la mentalidad tan vaga y tan sucia que tiene el pueblo evangélico. No todos, pero los hay. Vaga, desfasada el pensamiento de Dios. Por eso es que yo no soy evangélico. Yo no soy evangélico. Yo proceso, enseño, pregono, vivo y camino en el evangelio que dejó Jesús y que le confió a los apóstoles y que me confió a mí. Pero yo no tengo esa mentalidad tan vaga que tienen muchos evangélicos. Olvídese de eso. Y por eso estos campos, tanto el béisbol como la cinematografía, el teatro, todo eso está, las cámaras se las agarró fuera de unas tinieblas, porque los que quisieron, siendo evangélicos, grabar, entrar en las cámaras, entrar en Hollywood, para ustedes contar, le dijeron que eso era del diablo, que eso era pecado. Bueno, el pastor lo llamó y le dijo, bueno, ya como firmaste por $90 millones, ¿dónde están los diezmos? Yo quiero que me digas cómo vamos a cuadrar con los diezmos. Y este hombre, que me reservo su nombre, que es muy amigo, yo soy su consejero, grandes ligas, le dijo, pastor, perdone, pero si el jugar pelota es del diablo, el dinero que yo recibo por causa de jugar es de mala procedencia, también es del diablo. Entonces no entiendo que usted me va a llamar ahora para que yo le dé los diezmos. Si jugar es del diablo, pues el dinero que yo recibo por causa de jugar también es del diablo, porque es de mala procedencia. Esa es su forma de pensar, pastor. Este hombre agarró el dinero, el diezmo de la primera parte que le dieron, y lo puso en iglesias donde habían demandas y cubrió muchas cosas. Igual pasó con los que fueron a firmar el fútbol. Puedo hablarte de nombres de que estuvieron dentro de una iglesia evangélica, nacieron en un hogar cristiano, pero la mentalidad de su pastor era tan vaga y tan miserable que le dijeron que no, que eso es pecado. Que el jugar fútbol son 22 endemoniados dándole patadas a la cabeza del diablo. ¿Qué a usted le parece eso? La mentalidad de los evangélicos. Y es un líder, yo no sé cuál es el liderazgo, es un obispo, es un pastor, yo no sé dónde está el pastorado de esta persona. Que jugar fútbol ese es un deporte que lo hacen 22 endemoniados dándole patadas a la cabeza del diablo. ¿Qué le parece? Pero después que el hombre firmó, entonces ellos lo llamaron, ¿dónde están los diezmos? No, pastor, pero si yo estoy jugando, yo estoy endemoniado y dándole patada a la cabeza del diablo, como usted me va a pedir el dinero que procede de ese juego. Un juego que es totalmente endemoniado, lleno de tinieblas. Ese es su pensamiento, pastor. Esa es la forma de pensar de muchos. Y por eso, señores, estamos como estamos. Nuestra forma de pensar. Yo soy de los que creo, estoy seguro de lo que te voy a decir, que el llamado de Dios no se limita solamente a los 5 ministerios, a la liturgia, a los 5 ministerios, al obispado. El llamado de Dios no se limita solamente a ser obispo, a ser un apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. No se limita a eso. Dios te puede llamar a ser un excelente empresario. Yo conozco de personas que estudiaron contaduría, estudiaron administración de empresas, y hoy se fueron por la línea de fundar una empresa, buscaron una forma tan sabia, dirigidos por Dios, y fundaron una empresa, fundaron empresas. Y hoy son gentes que tienen dinero y que están aportando para el reino. Habrán otros que se olvidaron, otros no.
están aportando para el reino. Dios los llamó a ser excelentes empresarios para producir dineros para el reino, porque es lo que Dios quiere. Dios quiere hacer la llave y el candado. Oye bien, tú que me estás viendo y me estás escuchando a través de este video, presta atención a lo que están en TikTok también, presta atención a lo que voy a decir ahora. Dios a mí me dio un ministerio de la enseñanza. Una ardua responsabilidad. Usted no tiene ni siquiera la idea de la responsabilidad que esto conlleva. Yo tengo 42 años estudiando las Escrituras. Oiga, estudiando. Yo no estoy leyendo Biblia, estoy estudiando. He invertido dinero en libros que debí comprar, que los tengo a mi mano. Guías de teologías. He invertido tiempo, sueños. He amanecido estudiando. 42 años en esto, 42 años. Los 20 libros que tengo escritos, que este es uno de ellos, salieron y emanaron, esto no me lo conseguí yo en una caja de detergente, en la tapa de una gaseosa. De paso, no existía todavía Google ni Internet, nada de eso cuando yo empecé a estudiar. Estudié mucho, bastante. De ahí salen los 20 libros para los que dicen que yo soy un vago, que me mandan a trabajar. Vaya, trabaje, me dicen. Muchos me dicen, vaya, trabaje. Es que esto no es trabajo, esto es un trabajo. Yo quisiera que usted se sentara a escribir, a estudiar, a indagar, a escudriñar, a leer, a plasmar, a diagramar. Métase allí. Y Dios me llamó a esto. ¿Para qué? Para ser un maestro. Para tener conocimiento, porque una cosa es que corrijo, para, ¿cómo lo digo? Para que haya un buen ejercicio del don ministerial que Dios me llamó, porque soy maestro, aunque no conozca nada, el llamado está, punto, aunque yo no conozca nada, el llamado está. Pero una cosa es que Dios me haya llamado a ser maestro y otra cosa es que tenga capacidad para enseñar. ¿Qué voy a enseñarle a la gente? El don es una cosa y el conocimiento es otra. Dios me llamó a estudiar. Entonces, el maestro briseño está estudiando, ya estudió, tiene un conocimiento y sigo estudiando. Esta mañana me levanté temprano a seguir estudiando. Estoy estudiando todavía. E impartir el conocimiento, pero, oído, necesito dinero para esto. Yo necesito dinero para seguir trabajando, para seguir produciendo. Entonces, por eso Dios levantó empresarios dentro de su pueblo para que entiendan esta verdad, que somos como la llave y el candado, donde yo estoy enseñando y me ocupo de estudiar para enseñarte, y tú ocúpate de sintonizar y a estudiar juntamente conmigo, hacer un seguimiento a la palabra, pero también para aportar dinero para que este ministerio no se vaya, sino que esto siga, que esto fluya. Porque el llamado de Dios no solamente está en la liturgia. Mi hija ahora mismo, voy a hablar de mi hija, María Gabriela Briseño Luna, de Luna, casada, abrió una empresa y está funcionando. En febrero la inauguramos. Digo inauguramos porque es un proyecto familiar. Una empresa de churros. Singhi Churros se llama la empresa. Singhi Churros. Y ahí está mi hija trabajando. Ya adquirieron el tráiler. Ya tienen el tráiler. Lo tienen equipados totalmente. Ya están avanzando. Y va a llegar el momento, y lo sé. Perdón. Va a llegar el momento donde esa empresa va a producir mucho dinero, porque como te dije en una ocasión, Dios calienta las cosas a fuego lento, no en microondas, a fuego lento. Dios va formándote un carácter para irte entregando los recursos del reino, las finanzas para el reino. Y yo sé que esa empresa va a dar mucho dinero, lo sé. Porque eso es una visión que nació de Dios en mi hija. Tendría que contarte muchas cosas que pasaron, cómo vino, cómo soñó, cómo Dios le dio las instrucciones, las directrices, como Dios se las dio a Noé para el arca, como se las dio a Moisés para el tabernáculo. Así se las dio a mi hija. Ahí está. Yo creo que el llamado de Dios también está a que tú seas un excelente abogado, para que llegues a ser un fiscal, llegues a ser un juez.
y impartir justicia en los tribunales de aquí en la tierra. Yo creo que Dios te llamó a ser un excelente médico, a estudiar medicina, para que llegues a ser una especialidad y llegues a ser uno de los mejores neurocirujanos que puedan haber, o cirujanos que puedan haber, y puedas montar una clínica tuya personal y puedas producir dinero para el establecimiento del reino. Yo creo en esos llamados, que sé que el llamado de Dios no solamente está en la liturgia, sino en todas estas áreas en la profesionalidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere gentes en su iglesia que produzcan dinero. Te lo voy a contar. La nación de Israel, 11 tribus se le dio tierra, 11 tierras. A una no se le dio tierra, que fue a la tribu de Leví. Porque los milagros, Dios financieramente, si podemos decirlo así, los produjo mientras estaban en el desierto, codornices, maná y agua de la roca, pero cuando llegaron a la tierra prometida, los milagros se acabaron, tenían que producir, a trabajar. La palabra profética que le dije, trabaja, a trabajar. Pero hay una tribu que no le dieron tierra, que es la tribu de Leví. Y Dios le dijo a las 11 tribus restantes que trabajaran, producieran y le dieran el diezmo. La herencia de Jehová será vuestra herencia, le dijo Moisés. Dios le dijo a Moisés para que le dijera a los levitas: ustedes van a vivir y a comer de los diezmos que traigan las demás tribus. Este es el maestro briseño. No es que soy un levita, porque levitas ahorita no hay. Eso de estar llamando levitas a los músicos y levitas, eso no existe, eso es mentira, es un invento. Pero puedo decirlo así para que lo entiendas. Soy un levita llamado al sacerdocio, llamado a la liturgia, a la enseñanza bíblica, ya. Pero fuera de este llamado hay otros que fueron llamados con otras profesiones, como las 11 tribus, para sostener a estos levitas. Muchos no lo han entendido así. Pero bueno. Nuestro próximo estudio. Vamos a tomar este principio de reino. Hoy hablamos de la forma de pensar. Cambia tu forma de pensar y cambiarás tu forma de vivir. Punto. Así. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Punto. Eso es lo que dijo este gran hombre de Dios. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción, siembra una acción y cosecharás un carácter y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un destino. Cambia nuestra forma de pensar. En nuestro próximo estudio vamos a hablar ahora, tener un corazón preparado para recibir dinero de parte de Dios. Para Dios nada es imposible. Eso yo lo creo. Pero te lo voy a decir de esta forma para que lo entendáis, Es la etapa más difícil de Dios. Aunque para Él nada es imposible, es para que lo entiendas. La etapa más difícil de Dios. Perfeccionar el carácter de los hombres. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. De acuerdo al carácter, buen carácter que obtengamos, ajustado a los principios del reino, de eso depende nuestro estado financiero. De eso depende del que Dios nos saque de la escasez a la solvencia, de la solvencia a la abundancia, de la abundancia a la sobreabundancia. Todo depende de esto. Segunda de Crónicas 16:9 dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, buscando hombres que tengan motivos correctos en su corazón para depositar en ellos todo su poder. Cuando Dios lo está buscando es porque no lo hay. Muy difícil de conseguirlo. A Dios usted no le puede jugarle escondido. Dios sabe dónde usted está. Cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás? No era que Dios no sabía. La expresión no es algo geográfico, que Dios no sabía dónde estaba Adán. No, Dios sabía. Lo que le está diciendo: ¿qué hiciste? ¿En qué te metiste, Adán? Fue lo que Dios le dijo. ¿En qué terreno caíste? Fue lo que Dios le quiso decir. Tener un corazón preparado para recibir dinero de parte de Dios. Me despido, no sin antes decirles, por favor, todos los que siguen la palabra. Yo no quiero que me sigan a mí, siguen la palabra. Los que están ahora aquí en TikTok, los que están acá
a través de esta transmisión por YouTube, por Facebook, por favor preste atención. Uno, oren mucho por mí, no dejen de orar por mí bastante, la oración del justo puede mucho. Estos son mensajes que levantan las tinieblas se van a defender. Las tinieblas no les conviene que estos mensajes se digan en nuestras iglesias, son verdades inconvenientes, a ellos no les conviene. Van a buscar la forma de cómo defenderse. Oren por mí, cúbranme en oración, por favor. Esas ancianas que oran mucho, los que tienen ministerio de intercesión, reúnanse y oran por el maestro Briceño, cúbranlo en oración. Guárdenme, Señor, que Él envíe sus ángeles para que cubran, si es necesario, que un ángel le haga presente para que me cubra de cualquier peligro, incidente o accidente, tragedia, que me cubran, guárdenme en oración. Segundo, compartan este mensaje. No se queden con este mensaje, compártanlo. Todo el que pueda. Vamos, suscríbanse a la plataforma de Plenitud Radio Digital, a la plataforma del Maestro José Briceño, de YouTube. Vaya, ya solo díganlo a los que están en TikTok. Vayan a la plataforma y suscríbanse, porque vienen estudios que no solamente lo van a poder ver los que están suscritos. Suscríbase. Usted tiene un canal de YouTube, vamos, baje este video y yo le doy autoridad para que usted lo suba a su canal. Vamos a llenar la tierra de la plenitud del conocimiento de Dios. Por favor, no dejes de transmitir, de escuchar y de compartir este mensaje. Número 3, ¿quieres el manual? Aquí está. Solo escríbeme a mi teléfono, +1 786 604 3352, WhatsApp. ¿Cómo obtenerlo? Y te vamos a dar la información. Y otros libros, tengo 20 libros escritos. Te podemos mandar cualquiera de los que necesites. Y lo otro es, si puedes aportar una ofrenda para este ministerio, te lo agradecemos. Hay quienes lo están haciendo. Este es un espacio que no es que yo tengo que cubrir, pero yo debo hacerlo. Aportar para este espacio. Gracias al hermano Brito por esa gran generosidad que tuvo su familia, su esposa, por brindarme el espacio a la palabra, porque Brito está muy claro en esto, maestro. Primeramente a la palabra y a usted como el instrumento que Dios está usando para llevar a cabo la palabra. Aporta su ofrenda, lo necesita. No vivimos de necesidad, pero sí de demandas. Hay demandas en este ministerio. ¿Cómo lo hacemos? Por sistema Cell. Usted lo puede hacer. Sistema Cell. El usuario es mi número. +1 786 604 3352 y pone a nombre de José Briceno, con C y con N. José Briceno Aldana. También es mi otro correo, josebriceno71@gmail.com. Ese es el usuario también de Cell. josebriceno71@gmail.com. Deme la sorpresa. Hay quienes colocan un dinero y yo no sé ni quién lo está haciendo. Ellos dicen que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Vaya, el reino sí los tomará en cuenta. Solo la eternidad les va a decir hasta dónde hemos llegado con ese dinero. Les vamos a dar un buen uso. No vamos a ver desviar, no va a haber desvío de fondo ni malversación de fondo. Un buen uso. De eso estoy claro. De eso estamos hablando. También lo pueden hacer por PayPal, enviar una ofrenda por PayPal. Gracias al que le envió. Lo puedes hacer por PayPal. El usuario es mi otro correo, josen77briceno, Briceno con C con N. josen77bricenoa77 @gmail.com. Repito, josen77bricenoa77 @gmail.com, a nombre de José Briceno. Maestro, estoy fuera de los Estados Unidos. ¿Cómo hago? Lo puedes hacer por Western Union o por MoneyGram, a nombre de José Nicolás Briceno Aldana. Tienes que colocar los dos nombres y los dos apellidos, como están en el ID, sin el margen de error. José Briceno con C y con N. José Nicolás Briceno Aldana. Repito, José Nicolás Briceno Aldana, para retirar en el estado de Texas, la ciudad de Dallas, y tomas una foto, un captura y me mandas el captura de mi WhatsApp para poderlo retirar, porque si yo no tengo el número de retiro no lo voy a poder hacer nunca. Y te voy a decir algo, solo la eternidad es la que te va a decir hasta dónde hemos llegado con este dinero que tú estás aportando. Dios te da fuerza, te da dinero, Dios te ha dado un llamado para que seas un gran empresario y aportes al ministerio del Maestro Briceño, no solamente al mío, a todos los que te bendicen, porque no soy yo el único, otros que te bendicen. Mira, voy a aportar mi ofrenda para este ministerio.
y Dios te va a bendecir. Pablo dijo que la única forma que tenemos de transferir nuestro dinero para la eternidad es estando ahora. No he visto carros fúnebres con caja fuerte. No, usted no se va a llevar nada. Nada, usted todo lo va a dejar. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy. Así de sencillo, usted no se va a llevar absolutamente nada. Pablo lo dijo. Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tiene y tendrás bienes y tesoros en el cielo. Así lo digo, bienes y tesoros en el cielo. Cuando estés delante del tribunal de Cristo, que esté siendo juzgado, es cuando Jesús va a hablar contigo y te va a decir, mira, aquí está. Pero todo con motivos correctos. No lo hagas porque te manipularon, intimidaron, controlaron, te acusaron con el diablo, con el devorador. Eso no lo hagas así, no lo hagas por eso. No lo hagas por interés. ¿Sabes? Yo le doy a Dios el 10% y Dios me da el 100 por uno. Tanto es tanto. ¡Wow! Voy a dar para que Dios me dé. Tampoco así. No des para que Dios te dé. No, da porque Dios ya te ha bendecido y ha sido prosperado. Guarda el motivo de tu corazón. No te corrompas. No trates de sobornar a Dios. Dios no puede ser burlado ni puede ser sobornado. Maestro Briceño se despide con ustedes como siempre. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanoseñor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.